Muy buenos días a todos, mi nombre es Henry Zapata y junto con mis compañeras Keila Villamizar, Adriana Arias, Lizeth Martínez, pertenecientes al programa de bacteriología y laboratorio clínico, venimos a explicarles la temática de líquidos corporales por medio de la materia bacteriología clínica, el cual está comprendido por 6 temas individuales de líquidos corporales, tanto líquido sinovial, líquido acítico, líquido amniótico, líquido cefalorraquídeo, líquido pericárdico y líquido pleural, en los cuales se va a tratar de explicar tanto su posición anatómica, su sintomatología clínica y su diagnóstico, incluyendo también tratamiento y agentes infecciosos específicos. Como ya habíamos mencionado, existen 6 líquidos principales, los cuales se van a encontrar o van a llegar al laboratorio. Vamos a empezar de arriba hacia abajo anatómicamente y vamos a empezar hablando del líquido cefalorraquídeo. Hay que tener en cuenta que el líquido cefalorraquídeo se encuentra tanto en el cerebro como en la médula espinal. Este va a estar principalmente encontrado en la zona subaracnoide. Referente como a la composición del líquido, hay que tener en cuenta que inmunológicamente él es bastante pobre en el sentido celular, ya que al ser un líquido que se supone que es totalmente estéril, también es acelular. Por lo tanto, no debe presentar una presencia notable, valga la redundancia, de leucocitos. Hay que tener en cuenta que en un conteo de leucocitos mayor a 5 siempre va a significarse que va a haber una presencia de sepsis o de meningitis. Teniendo en cuenta esta lista, hay que tener en cuenta que el diagnóstico principal o el cuadro clínico principal, es la meningitis de tipo bacteriana. Esta pues se refiere como tal a una inflamación de las meninges del cerebro ocasionada por un agente causal, o también puede llamarse meningitis de tipo séptica. Referente también pues a los agentes causales, tenemos que tener en cuenta que hay una lista pequeña pero bastante notoria, y es que el agente causal más común siempre va a ser la Neisseria meningitidis, que pues es la encargada normalmente de causar dicha meningitis bacteriana. Y pues siempre resulta tener un diagnóstico un poco confuso. Inclusive acá podemos tener algunos cultivos que pueden mostrar algunos agentes causales. Acá tenemos por ejemplo un pequeño cultivo con una inoculación de cándida, que es un tipo de agente causal de tipo micótico, el cual puede llegar a infectar las meninges. También tenemos un diagnóstico completo referente a ese líquido. Hay que tener en cuenta que el líquido cefalorraquídeo es el líquido más común en los laboratorios diagnósticos, siempre va a ser el que llega en mayor proporción. Y se hacen una serie de diagnósticos, de pruebas diagnósticas para poder correlacionar tanto el cuadro clínico como la causa de la infección o el agente causal. Vamos a comenzar siempre haciendo un cuadro hemático al paciente después de hacerle la valoración física. En el cuadro hemático pues vamos a notar que va a haber una presencia de leucocitosis debido pues a una posible infección que puede llegar a convertirse en una infección diseminada. Referente al diagnóstico, ya después de que pasamos al cuadro hemático vamos a hacer pruebas diagnósticas. En las pruebas diagnósticas siempre se realiza una tomografía de cráneo o radiografías. Aquí lo que vamos a notar es que las partes de las meninges siempre van a estar inflamadas y va a haber un exceso de líquido en toda la zona externa del cerebro, mostrando que hay una posible inflamación en la zona. Pasamos directamente a un análisis macroscópico, que ese sí lo realizamos nosotros, que es cuando llegan los tubos, siempre van a haber una serie de tubos según su patología. Normalmente, como ya habíamos mencionado, el líquido cefalorraquídeo es un líquido tanto acelular como estéril. Quiere decir que vamos a encontrar el líquido más o menos de esta forma. Va a parecerse mucho a una solución salina. No va a presentar turbidez, no va a presentar color y va a presentar una viscosidad bastante baja pero notoria. Referente pues ya a una meningitis bacteriana, podemos encontrar un líquido de tipo inflamatorio que va a tener un color más amarillento y va a presentar mucha turbidez. Además de eso, inclusive puede llegar a supurar mal olor. También podemos llegar a encontrar líquido con presencia de detritos hemáticos, los cuales pueden deberse a un daño mecánico por la infección o también pueden llegar a deberse
a la toma de la punción, que puede ser muy traumática. Recordemos que la punción o la toma de muestra se va a realizar siempre en un espacio totalmente estéril encargado por un médico y se va a tomar en la parte lumbar baja del paciente. Este proceso pues debe ser bastante estricto, ya que tanto la punción como el proceso puede llegar a cambiar los valores diagnósticos y alterar pues todo el proceso de correlación diagnóstica. También tenemos que tener en cuenta que pues en los signos y síntomas pues se van a notar lo que es náuseas y vómito. Principalmente se va a notar también una rigidez en la nuca, porque toda la inflamación va a darse desde la cabeza hasta la zona lumbar o espalda, que es donde se encuentra la médula espinal. Y pues también pueden darse casos de letargo o daño neurológico por dicha infección. Ya referente pues a un análisis microscópico que se hace con los mismos tubos, siempre que se llegue al laboratorio de microbiología se va a hacer unos cultivos, se van a realizar unos cultivos en los cultivos primarios. Siempre va a ser normalmente un cultivo en agar sangre, en agar chocolate, maconqui o salado manitol, mientras se logra llegar a correlacionar cuál es el agente causal específico. Además de eso, también se puede realizar una tinción de Gram, la cual puede realizarse directamente de la muestra, pero a veces esas muestras no tienen suficiente celularidad, entonces no se va a notar mucho. Por lo tanto, siempre se esperan 24 horas de incubación y se hace una tinción de Gram a ciegas para conocer la morfología del agente causal. También en el análisis microscópico tenemos un antibiograma. El antibiograma se puede realizar para llegar a correlacionar como el tratamiento del paciente. Normalmente vamos a utilizar discos sensibilizados con vancomicina, penicilina, algunas cefalosporinas también, y también con meropenem, que pues son los tratamientos especiales para este tipo de infecciones. Bajando un poco más tenemos las pruebas bioquímicas, que son unas pruebas más de correlación para poder entender cómo está la composición de dicho líquido. Un ejemplo de esto es la glucosa, que en una prueba de positividad de patología, la glucosa va a estar menor a 40 miligramos por decilitro. Inclusive también se pueden hacer pruebas de LDH, las cuales van a demostrar que si tiene un valor mayor a 75 unidades internacionales por litro, puede haber una patología tanto inflamatoria como infecciosa. Y por último, también tenemos pues las pruebas inmunológicas. Estas pruebas inmunológicas pueden servir tanto de correlación como de apoyo. Tenemos por ejemplo la prueba de ASO, que sirve para llegar a descartar ciertos agentes causales o ciertas problemáticas. Tenemos pues también la proteína C reactiva, que ayuda a correlacionar si hay o no hay presencia de infección que el cuerpo pues esté atacando. Y también tenemos la MB-DOT ELISA, que es un tipo de ELISA específica para lo que es la Neisseria meningitis. En este caso siempre se correlaciona y se envía este tipo de prueba cuando hay una meningitis cerebral. Y pues ya las pruebas moleculares, que siempre se utiliza lo que es normalmente una PCR para hacer un diagnóstico directo y gold estándar al posible agente causal. Continuando con el segundo líquido, tenemos al líquido pleural. Él tiene una ubicación anatómica pues en los pulmones, en la pleura. La pleura es una capa, una membrana que recubre el pulmón. Su principal función va a ser la de aportar movimiento a la respiración en la cavidad torácica. Se puede clasificar en exudado o trasudado. Exudado es causado por la infiltración de este líquido a la membrana pues, que recubre el pulmón, y trasudado es causado por los vasos sanguíneos, causado por inflamación, causado por infecciones, por tumores y por lesiones directamente en el tórax. En cuanto a las patologías relacionadas a este líquido, tenemos como principal la pleuritis, que pues esto es una inflamación de la pleura que en una fase más crónica puede desencadenar a un derrame pleural. Este derrame pleural básicamente pues es infiltración del líquido en los tejidos que recubre los pulmones y que recubre la cavidad torácica. Los síntomas pues típicos es el dolor pleurético. Este pues es un dolor tipo punzante que pues va aumentando a medida que el paciente o la persona pues tose, que estornuda. También se puede ver matidez a la percusión. Esto pues es una dificultad respiratoria
que cuando se palpa se puede sentir que hay algo obstruyendo el flujo respiratorio. También, pues por decirlo de alguna manera, se puede escuchar de forma de tambor. Y también tenemos el abombamiento o el hemotórax, que es acumulación de sangre en la pleura. Además de eso, también se puede presentar neumotórax, que es infiltración de aire en la pleura. Y pues como síntomas menos graves, por decirlo así, tenemos la disnea, dolor en el pecho y dolor en la espalda. En cuanto pues a la inmunología relacionado con este líquido, cuando se exacerba el líquido y pasa a los órganos, se puede dar una leucocitosis que va a rondar entre 500 células por milímetro cúbico hasta 50.000 células por milímetro cúbico. En cuanto a los agentes infecciosos relacionados con este líquido, principalmente encontramos Streptococcus pneumoniae y Mycobacterium. Mycobacterium primordialmente tuberculosis. También podemos encontrar Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida, Klebsiella pneumoniae y Salmonella. Para este líquido decidimos inocular una cepa de Escherichia coli en un agar EMB, en el cual pues podemos observar presencia del crecimiento de las colonias con su color característico verde metálico, que pues esto hace referencia a la fermentación de la lactosa que tiene Escherichia coli. En cuanto pues al tratamiento, para micobacterias tenemos la rifampicina, para Streptococcus penicillinas, para los hongos fluconazol y para las bacterias gram-negativas la ciprofloxacina. Como tercer líquido tenemos el líquido pericárdico. El líquido pericárdico está ubicado en el pericardio. El pericardio es una bolsa, una membrana que recubre al corazón y que una de sus principales funciones es la protección del mismo. Él está compuesto por dos capas, una es el pericardio visceral y la otra el pericardio parietal, que en medio de esas dos capas se encuentra el líquido. El líquido es una ultrafiltración del plasma que viene de los vasos de la serosa. En cuanto pues, a su formación, va a participar la presión osmótica, la permeabilidad capilar y la presión hidrostática. Un aumento de estas tres variantes o formaciones hace que se pueda clasificar o en exudado o trasudado. El exudado pues, es de tipo inflamatorio, se da por un aumento en la permeabilidad capilar, y el trasudado es de tipo no inflamatorio, este pues se da por el aumento de la presión osmótica y de la presión hidrostática. Cuando se aumenta esto, pues directamente va a afectar lo que es la formación y la absorción del líquido. En cuanto pues a el sistema inmune, cuando este líquido se infiltra o se exacerba, lo que va a presentar es una leucocitosis que pues ronda dentro de 500 células por milímetro cúbico. Entre las patologías que están asociadas a este líquido tenemos la pericarditis, que la pericarditis pues, es inflamación de las membranas de la zona del pericardio. Esta puede ser de forma aguda o puede ser de forma crónica, dependiendo pues, del tiempo que lleve con esta inflamación. Los síntomas pues, más comunes que tenemos es la dificultad para respirar, dolor del pecho, fiebre, las arritmias, tos, y se hace algo que se llama auscultación, que esto es un examen físico. Básicamente consiste en palpar al paciente, el pecho del paciente, y pues básicamente pues es una prueba confirmatoria para ver si cursa con arritmias o no. Entre los agentes causales pues tenemos a Haemophilus influenza, Klebsiella pneumoniae, neumococos, meningococos, virus como el VIH, virus como Coxsackie-virus. Y ya en cuanto al diagnóstico, lo podemos pues correlacionar con el líquido pleural. Básicamente lo que pues después de un examen físico se hacen unas pruebas de imagen donde van a
a hacerse radiografías de tórax, tomografías, resonancias y pues obviamente en la parte del líquido pericárdico, electrocardiogramas y ecocardiogramas. Seguido a eso pues se realizará un cuadro hemático en donde veremos eritrocitos y linfocitos mayor a 16 células por milímetro cúbico y ya como tal en un análisis macroscópico vamos a observar un cambio de color, tener presente que pues el líquido como tal es transparente, de los dos líquidos es transparente y pues va a virar a una tonalidad más amarillenta, va a presentar turbidez y en el caso del pericárdico va a presentar purulencia. En cuanto al análisis microscópico, podemos utilizar la tinción de Gram, podemos teñir con tinta china, también con KOH para el caso de los hongos, también tinción de Zinc-Nielsen en el caso pues, de las Mycobacterium. Y pues podemos realizar antibiogramas y realizar cultivos, como en este caso utilizamos el cultivo de una cepa de Staphylococcus aureus y lo inoculamos en un agar Bowes-Jones. En cuanto a las pruebas inmunológicas, tenemos las inmunofluorescencias, la proteína C reactiva, las ELISAs, que para el caso del pleural se llama MB-DOT, y pues también pruebas como el factor reumatoide. También pues podemos hacer unas pruebas moleculares como lo es la PCR. Y ya en cuanto pues al tratamiento del pericárdico, tenemos retrovirales para Mycobacterium quinolonas, para bacterias gram positivas, cefalosporinas, y para bacterias gram negativas, meropenema. El líquido amniótico es un líquido amarillento que recubre y protege el útero. Este tiene funciones como proteger al feto frente a agresiones externas y frente a contracciones. Permite al feto moverse libremente, favorece la dilatación cervical, favorece y mantiene el crecimiento y desarrollo fetal y pues mantiene una temperatura óptima. Dentro del cuadro clínico que se puede desarrollar en un líquido amniótico sería la corioamnionitis. Esta es una infección del líquido amniótico y de la placenta. En la corioamnionitis la madre puede desarrollar una bacteremia y en el feto se puede causar un nacimiento prematuro. También puede causar infecciones serias como neumonía, meningitis, daño cerebral y muerte. Dentro de los signos y síntomas característicos de la corioamnionitis tenemos un olor desagradable del líquido amniótico, fiebre, taticardia de la madre y el feto, dolor abdominal, riesgo de aborto y pues un útero sensible. Los agentes causales de la corioamnionitis tenemos a Candida spp en un medio agar saburón, tenemos a Escherichia coli en un agar McConkey, en el cual vamos a observar colonias fúcsias que nos va a dar un indicativo de que son fermentadoras de lactosa. Dentro de los otros más microorganismos que pueden causar esta patología tenemos a Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis, Ureoplasma urealyticum, y dentro de los virus pueden ser rubeola, el virus de la rubeola y citomegalovirus. Para el diagnóstico se va a realizar una toma de muestra del líquido amniótico, que este tiene como nombre la amniocentesis. Esta consiste en una punción en el hipogastrio, el cual una aguja va a atravesar la pared uterina, la cavidad placentaria y va a llegar a la cavidad amniótica, donde pues se va a extraer el líquido amniótico y se va a utilizar para pruebas genéticas y para pruebas bioquímicas.
También adicional tenemos pruebas de imagen, que sería ya para la madre, que sería ecografía y ultrasonido. En el análisis macroscópico vamos a observar la turbidez del líquido, el cambio de color y el olor fétido, que es muy característico. En el análisis microscópico, previamente se va a hacer inoculación en los medios primarios, que sería agar maconcay, agar chocolate, agar sangre y agar salado manitol. De estos, pues vamos a extraer colonias a las cuales se les va a realizar tinción de Gran, tinción de tinta china, KOH, un hemocultivo, ya que una de las vías de infección sería una diseminación hematógena transplacentaria. Se realizaría un antibiograma para poder dar un tratamiento y se le realizaría la prueba de lecho. La prueba de lecho consiste en hacerle a la madre durante la citología un frotis de flujo vaginal, en el cual se va a observar la formación de lecho. Nos va a dar un indicio de la presencia de Streptococcus agalactiae, que este es el principal causante del rompimiento de placenta. Adicional, se van a realizar pruebas inmunológicas, como sería prueba de antiestreptolicina O, PCR, ELISA, y se pueden realizar pruebas moleculares, que sería una reacción en cadena de la polimerasa. Adicionalmente, podemos hablar del tratamiento, que sería de primera línea, sería penicilina y gentamicina. En caso de una alergia a la penicilina sería una eritromicina. En caso de cesárea sería ampicilina, y en caso de que la mujer tenga un dispositivo intrauterino sería fluconazol. El líquido peritoneal es el quinto líquido del cual vamos a hablar. Este es un líquido abundante en proteínas, las cuales cumplen la función como lubricante en el peritoneo. El peritoneo es una cavidad de la pared abdominal y un espacio entre la pared abdominal y los órganos. El cuadro clínico que se va a desarrollar es una peritonitis. Esta es una complicación de la cirrosis. La peritonitis es una infección y una inflamación que se va a dar en el líquido, una acumulación de líquido acítico en pacientes que tienen cirrosis. Esto puede ser causado por una o más bacterias del líquido sin que cause alguna infección en un órgano. Dentro de los signos y síntomas que vamos a ver en este cuadro clínico está la diarrea o el estreñimiento, el abdomen grande, dolor abdominal, fiebre, náuseas y vómito. Para poder saber más acerca de este cuadro clínico, los agentes más importantes tenemos una Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, tenemos acá una Pseudomonas spp en un medio Cetrimide, tenemos Escherichia coli, Serratia marcensis y Candida spp. Para pruebas diagnósticas se debe realizar una paracentesis, que es una toma de muestra del líquido peritoneal. Adicional también se va a realizar una tomografía axial computarizada, donde se va a observar engrosamiento del peritoneo visceral y parietal. Aparte, se van a realizar una ecografía, una exploración física y una radiografía abdominal. En el análisis macroscópico vamos a observar la turbidez del líquido, un aspecto lechoso, un cambio de color pues ligeramente rosado. En el análisis microscópico vamos a tener, pues luego de que se hayan realizado cultivos, siembras en cultivos primarios, vamos a obtener las colonias y pues se realizan tinciones de Gran, tinción de KOH, tinción de tinta china. Aparte, en el cuadro hemático se van a revisar los leucocitos que
un rango mayor a 10.000 por milímetro cúbico, me va a dar indicios de un daño crítico. En los glóbulos rojos también se va a encontrar en este cuadro clínico mayor a 15.000 por milímetro cúbico. Bueno, en pruebas bioquímicas vamos característico revisar la glucosa, que va a estar menor a 60 miligramos sobre decilitro, y la lactato deshidrogenasa va a estar menor a 1.0 unidades sobre litro. Entre pruebas inmunológicas pues vamos a tener la proteína C reactiva, pruebas moleculares, la reacción en cadena polimerasa. También pues vamos en tratamiento, se va a optar por vía intravenosa, cefotaxime, en vía oral ofloxacino, en alergia ciprofloxacina, y paracentesis, cuando se realiza la paracentesis se va a realizar el tratamiento 48 horas después. Como sexto y último líquido está el líquido sinovial, también denominado líquido articular. Este es producido por la membrana sinovial y se encuentra en las articulaciones. Entre sus funciones está eliminar desechos, amortiguar los extremos de los músculos, lubricar las articulaciones, nutrir el cartílago articular. Tenemos que las células inmunológicas que están presentes en este líquido son los linfocitos, monocitos, leucocitos polimorfonucleares y macrófagos. Los procesos infecciosos que pueden darse en este líquido es la artritis séptica, la cual es una inflamación de la articulación como producto de la infección de microorganismos bacterianos, micóticos o virales. Entre los agentes causales involucrados en este proceso infeccioso tenemos en la mayor proporción, en un 40%, de Staphylococcus, predominando Staphylococcus aureus, y también como agentes virales la hepatitis C, micóticos Cryptococcus, y como otros agentes bacterianos está pues Streptococcus, Neisseria gonorrhea y Mycobacterium tuberculosis. En cuanto al diagnóstico, se realizan pruebas de imagen como radiografías, ecografías y resonancias. En esta se va a ver un aumento de la zona como producto de la infección como producto de la inflamación por la infección de la infección bacteriana. Se va a realizar también un análisis macroscópico y un análisis microscópico. Para ello se debe realizar una artrocentesis, que consiste en realizar una punción lateral en la articulación, preferiblemente las articulaciones de las rodillas, ya que esta tiene mayor cantidad de líquido y es menos traumática para el paciente. Este procedimiento debe ser realizado por un médico capacitado, y antes de realizar la punción se debe de anestesiar la zona y desinfectar con alcohol yodado. Se deben de tomar 3 muestras por la complejidad de las pruebas, y se van a realizar un análisis macroscópico y microscópico. En el análisis macroscópico se van a tener en cuenta 3 factores a evaluar, que son volumen, viscosidad, color y turbidez. En un líquido sinovial normal vamos a tener un volumen menor a 3.5 milímetros, una viscosidad de 3 a 6 centímetros y un color translúcido y no es turbio. En cuanto a, se puede tener un líquido también séptico, que va a ser de color rosado lechoso como producto de la supuración, y va a tener lo que es un volumen mayor a 3.5 milímetros y una viscosidad menor a 3 centímetros. Puede haber también un líquido hemorrágico, que es aquel que es de color rojizo por la presencia de sangre, no es viscoso y tiene una viscosidad menor a 3 centímetros y una
un volumen mayor a 3.5 milímetros. Y también puede presentarse un líquido inflamatorio. Este va a presentar un color amarillo y va a ser turbio. Tiene un volumen mayor a 3.5 milímetros y una viscosidad menor a 3 centímetros. En cuanto al análisis microscópico, se va a realizar primeramente unos cultivos en agares primarios, como lo son el agar chocolate, el agar sangre y el salado manitol y maconque. Se va a realizar también una tinción de Gram, la cual se puede realizar a partir de la muestra o a las 24 horas a partir del cultivo. Posteriormente se realiza lo que es el antibiograma para indicarle al médico el tratamiento ideal al paciente. Se realizan también unas pruebas bioquímicas para determinar la composición del líquido, si está normal o está alterado. Entre estas pruebas bioquímicas está la lactato, que va a ser positiva debido a que indica un proceso inflamatorio. En cuanto al ácido úrico, este va a estar aumentado, va a estar mayor a 7.2 miligramos sobre decilitro. Y lo que indica es como el ácido úrico es un producto del metabolismo de algunas bacterias. También se determina la glucosa. Y en cuanto a las pruebas inmunológicas, está el 3 principales, que son factor reumatoide, proteína C reactiva y las ELISAs. En cuanto al factor reumatoide, este permite diferenciar si es una artritis autoinmune o una artritis séptica. La proteína C reactiva lo que permite es corroborar que se está frente a un proceso inflamatorio, y las ELISAs, dependiendo de si es indirecta o directa, va a permitir identificar las directas, el agente infeccioso, y las indirectas, pues el estadio de la infección. Y por último están las pruebas moleculares, que son las gold estándar para la identificación del agente infeccioso. Para poder finalizar con toda la exposición, debemos tener en cuenta cómo sería el protocolo que se realiza en todos los laboratorios clínicos normalmente cuando hay una llegada de un tubo con presencia de líquido corporal. Primero tenemos que tener en cuenta que de forma estandarizada, para tener como un excelente protocolo, la idea es que al laboratorio lleguen siempre 3 tubos. Esos 3 tubos con la misma muestra se van a diferenciar según la toma de muestra. Para la toma de muestra se debe tomar un tubo con tubo seco, sin ningún tipo de aditivo. Este lo vamos a utilizar principalmente para lo que son las bioquímicas. Referente al segundo tubo, vamos a utilizar un tubo conecta para estudiar un poco más la celularidad de ese líquido. Y el último tubo va a tener un tubo con heparina, el cual va a ayudar a la parte microbiológica o el diagnóstico microbiológico. Como ya habíamos mencionado en el proceso diagnóstico, siempre se empiezan con pruebas de imagen, pero estas pruebas de imagen no las realizamos en el área de bacteriología, sino las continuaciones. Siempre vamos a iniciar con cuadro hemático, que es para eso que se utiliza el tubo conecta. Y además de eso, al tener los 3 tubos ya con la toma y en el laboratorio, la idea es que estos 3 tubos se manden a centrifugar durante unos 10 minutos por 2500 revoluciones, y estos tubos van a terminar dejando un sedimento. Ese sedimento es el que se va a utilizar principalmente para las pruebas. Y los tubos macroscópicamente, pues ya sabemos que se les va a hacer una observación para poder conocer viscosidad, color, turbidez e inclusive en algunos líquidos también el olor. Referente ya a las pruebas, se debe tener como una esquematización de ellas según el área. Para el área, pues principalmente de inmunoquímica, que recorre toda el área de bioquímica y también el área de inmunología, debemos tener en cuenta que tomamos el sedimento y se realizan ese tipo de pruebas
para conocer por un lado la estructura y composición normal del líquido y por otro lado el comportamiento que va a tener el sistema inmune referente a la infección. Por otro lado, pues vamos a tener también las pruebas de microbiología, que son las pruebas que más nos interesan acá. Vamos a tomar el tubo heparinizado y lo que vamos a realizar es primero que nada los cultivos en los medios comunes o en los medios primarios, que son principalmente un agar sangre. Acá por ejemplo tenemos un agar sangre con estafilococos. Tenemos también un agar MacConkey, que se pueden ver unos pequeños inóculos fermentadores de lactosa. También, además de eso, en algunos casos vamos a utilizar el Müller-Hinton para realizar el antibiograma, o si hay sospechas de pseudomonas siempre se va a utilizar lo que es el cetrimide. Ya teniendo los cultivos, se va a tratar de hacer una tinción, puede ser una tinción de Ziehl-Neelsen, una tinción de Gran, un KOH, o una tinta china. Esto va a depender principalmente de la sospecha o la necesidad que tenga el profesional en esos momentos. Al momento de hacer una tinción y ver presencia de alguna estructura bacteriana, se debe hacer un reporte inmediato, porque como ya habíamos mencionado, todos y cada uno de estos líquidos se supone que son totalmente estériles y algunos incluso son acelulares. Referente a los medios, vamos a dejarlos incubar durante unas 24 horas para por consiguiente hacer una bioquímica. Ya teniendo los cultivos con crecimiento, estos se reportan también de manera inmediata. La bioquímica se va a utilizar principalmente para conocer qué agente causal puede ser el que creció. Un ejemplo de esto son las pruebas de citrato, que como podemos ver, acá hay una prueba de citrato positivo porque el medio quedó totalmente azul. Tenemos también pruebas de motilidad, que en este caso nos dieron motilidad negativa. Y también tenemos algunas como Voges-Proskauer, que salió en motilidad, salió en una prueba negativa.